Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo programa de Sexto Sentido. ¿Cuáles son las preguntas principales que nos hemos planteado esta semana y a las que los periodistas, sobre todo, les hemos buscado una respuesta? ¿Quién ganó el debate presidencial? ¿Luisa González o Daniel Noboa? ¿Qué pasó en el post-debate? ¿En dónde se ganan esos debates? ¿En el debate en sí, en vivo y en directo, o se gana en el post-debate? ¿Qué tan importantes son las redes sociales en esto y cuál es la diferencia con los debates que hay antes? ¿Ganan los debates quienes más hablan o quienes más agreden o quienes tienen mayor conocimiento, quienes más datos exponen, quienes más elocuencia tienen? ¿Qué nos dice la historia? Realmente se van a sorprender de lo que hemos podido recoger como información, que se aleja mucho de las expectativas que muchas veces nos formamos de candidatos a la presidencia de la República y de que es un elemento que yo destaco mucho, importante para la democracia, los debates presidenciales, ese cara a cara entre los candidatos, en este caso finalistas, hacia una segunda vuelta electoral. Tengo conmigo a Carolina Jaramillo, ella es analista política, ya la conocemos, es de la casa y también pues comunicadora estratégica. Está con nosotros también Antonio Ricaurte, ustedes también lo conocen, también es de casa, analista político, y nuestra invitada hoy es Stephanie Macías, consultora en comunicación y manejo de crisis. La saludamos a la distancia, ella está en la ciudad de Guayaquil. Gracias, Stephanie, y bienvenida. Quisiera empezar contigo, Stephanie. ¿Qué podríamos decir? Yo digo, esta es una pregunta que siempre nos hacemos y no siempre hay cómo contestar con seguridad. ¿Tú podrías decir quién ganó el debate de acuerdo a tu criterio y análisis? No, yo podría decir quién le habló a cada uno de sus stakeholders y te pudiese decir si es que lo hacemos bajo esa valoración, hubo un empate, pero más interesante de eso, porque llevamos 3 días de post-análisis, quiero hablarte de lo que vimos todos los ecuatorianos el día domingo, que fue el nacimiento del debate 2.0, donde ya no solo se gana en la tarima, sino se gana en el algoritmo. Vimos un debate donde en uno de los programas alguien me preguntó quién ganó el debate y dije los estrategas que prepararon el debate de cada uno de los candidatos. ¿Y por qué es esto? Porque lo prepararon de tal manera, entendiendo las fortalezas y debilidades de cada uno. En el caso de Luisa González, hicieron una apuesta hacia esa confrontación. Luisa González no era conocida en los debates por esa confrontación que llegaba a tonos casi agresivos. En el otro lado vimos a un presidente Noboa que se veía como un estadista, su lenguaje verbal y no verbal, su manera de contestar, mover las manos, conectar con la audiencia, su manejo de cifras. Los dos hicieron una apuesta y podemos ver en el presidente, yo diría, unos cambios significativos en la manera de comunicar, en la manera que se sentía mucho más cómodo en este formato de debate. Se veía mejor preparado. Total y completamente. Yo decía que me gustaba, en temas superficiales, me gustaba que no tenga saco, no tenga corbata, porque eso era coherente con ese nuevo Ecuador y ese nuevo político que un poco reflejaba lo que él estaba haciendo, el manejo de las pancartas que mostró, su comunicación. Fue muy coherente de los últimos 2 debates. Fue un debate en el cual se vio un avance y una comodidad del presidente en funciones. Perfecto. Me quedo con algunas cosas para seguir debatiéndolas, pero es un buen inicio. Antonio, a ti, digamos, intercambiando opiniones, también destacaste mucho ese lenguaje no verbal a través de la vestimenta de cada uno, que aunque no lo crean, son mensajes fuertes, ¿no? Y son pensados. No es que ese día se levantó con ganas de ponerse blue jean y no corbata el presidente, eso está pensado. ¿Qué te dijo eso? Muchísimo, y lo comentamos antes de que inicie el debate contigo. El momento en el que Daniel Noboa ingresa al sitio del debate, entra vestido, como tú dices, con jean, sin traje, sin corbata, muy juvenil y marcando la diferencia con los políticos tradicionales en la forma, en la vestimenta. Eso es fundamental, diferenciándose de los políticos tradicionales. Y acercándose ¿qué? A los jóvenes. A los nuevos, a los diferentes, a los que odian la política.
¿no? Que era el público, Por supuesto. digamos, es el elector que queda, ¿no? Sí. El que no ha decidido y que de acuerdo a los análisis es justamente el elector que odia a los políticos, odia la política. La verdad le importa muy poco lo que digan las cifras, quiere escuchar propuestas, quiere escuchar soluciones. Y las formas más que nada. 85% hemos hablado contigo siempre de que son las formas las que mandan, pero el presidente de la República, habiendo entrado de manera diferente en su forma de vestir, en el transcurso del debate se perdió esa forma que tuvo que haber marcado, porque no solamente era la forma de vestirse, sino en el debate marcar la diferencia con los políticos tradicionales. Y lo que vimos es un lodazal en el debate, un verdadero lodazal, de ataques, insultos, de contestaciones, muy metidos en el idioma de la política que la gente detesta. Se perdió el debate, nadie ganó, empataron en un muy mal debate. Los correístas dirán que ganó Luisa González, los que están totalmente decididos por el presidente Noboa dirán que ganó el presidente Noboa, pero esos indecisos que tenían que haber sido seducidos de alguna forma, no fueron seducidos, porque el debate no sirvió para nada, no generó un post-debate, no existió un acto, un hecho, un dicho que pueda marcar la diferencia y que pueda servir para que a través de las redes sociales se generen lo que conocemos como meme drops, que son esos memes que toman vida propia y que se hacen burlas, chistes, se insulta, se ataca, se hacen canciones, se hacen más memes. No existió. Luisa González trató de hacer eso, pero muy mal hecho, muy antipático. Se equivoca al principio, ¿no? Yo creo que se equivocó, porque al principio dijo Daniel, no mientas otra vez. Yo creo que se equivocó. O sea, el eslogan o la frase que intentó convertirla en meme drop era Daniel, no mientas. Pero muy mal, o sea, muy malo. Pésimo. O sea, lo que te hace ver ahí, Janet y Carolina, es que ninguno de los dos tiene estratega. Y si tienen estrategas, son muy malos estrategas. Porque lo que vimos en el debate fue improvisación, fue ir de acuerdo a las circunstancias, y se metieron los dos a ese lodazal pestilente de la política tradicional. Tal vez sí tienen buenos estrategas, tal vez sí les dijeron lo que tenían que hacer, pero en el calor del encuentro toman sus propias decisiones. Puede ser, porque yo sí tengo mis dudas de que algún estratega le haya dicho a Luisa González que vaya al debate a confrontar de semejante manera y a mostrarse como una mujer iracunda, ¿no? Que no agresiva, iracunda. Yo te diría... Que no tiene ningún sentido, representa a nadie. Yo te diría antipática. Antipatiquísima. Cayó muy mal, muy chabacana, de muy malas costumbres, muy atacando, insultando de manera muy baja. Carolina, a ver, de nuestros compañeros aquí de debate, aquí en este debate, posdebate, ¿sí? Han dicho algunas cosas para poder seguir avanzando en la conversación. Primero, pues la vestimenta quizá fue un acierto, pero yo sí quisiera saber qué quiere decir la vestimenta blanca. Yo no le encuentro sentido, pero tal vez los estrategas sí le encuentren sentido. Luisa González se ha presentado a 2 de los 3 debates a los que ha asistido vestida de blanco. ¿Eso tiene algún sentido? ¿Manda algún tipo de mensaje? A mí, la verdad, tal vez no soy el público al que quieren llegar, pero a mí no me dice absolutamente nada. Y para continuar luego con Stephanie, esto del debate 2.0, es decir, el debate no se gana en vivo y en directo. El debate se gana después, en las redes sociales. ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente. A ver, primero que creo que, y siempre vuelvo a plantear esta idea, ¿no? El debate no puede entenderse, ni las campañas lo pueden entender, ni los analistas, ni el ciudadano común, creo yo, como un hecho aislado. Los debates tienen que verse, entenderse y analizarse como parte de la estrategia de campaña. Y en ese sentido, cuando empezamos a mirar hacia el debate, muchos de estos elementos toman, digamos, un sentido y un significado. Este hecho, por ejemplo, de la elección de la ropa, de la vestimenta que tú bien anotabas, no es que el candidato se despierta y decide qué ropa se va a poner. Esto responde a unas lógicas de precisamente a quién le quiero hablar y qué quiero transmitir. Porque incluso cuando el ciudadano no tiene todos estos elementos para interpretar, de todas maneras los interpreta, ¿no? La elección, por ejemplo, de Luisa González y vestirse de blanco. Finalmente el blanco tiene un significado de pureza, de transparencia, de honestidad, si quieres, ¿no? Y la elección incluso del tipo de ropa que estaba,
te digo, no soy una experta formada académicamente en la interpretación exclusivamente de símbolos, pero cuando estudiamos comunicación sí estudiamos la semiótica, ¿no? Y la semiótica nos dice que la elección de los símbolos y el significado de los símbolos tiene unas interpretaciones. Y en el caso, por ejemplo, de la vestimenta formal que utilizó la candidata, nos está, entre otras cosas, diciendo que sí, que ella desde hace algún tiempo, por ejemplo, nos ha querido transmitir esta idea de es ella la líder, es ella la vocera, es ella la autoridad de su campaña, que además no solo hizo un despliegue simbólico, también lo explicitó en su discurso. Soy yo. Aquí no vamos a hablar de nadie más que no sea Luisa. No estamos hablando de Correa, no estamos hablando de los otros voceros, estamos hablando de las decisiones que yo voy a tomar. Incluso si uno, digamos, desglosa las intervenciones que hizo Luisa González en el debate, vamos a poder darnos cuenta que ella en más de una ocasión habla del que fue mi gobierno. Ajá, y en la práctica, digamos, siendo honestos, no fue su gobierno, ella no fue ni presidenta ni vicepresidenta, ella tuvo varios cargos y siendo muy exquisitos en el análisis, ella pudiera no haber sido, digamos, no atribuirse las decisiones más grandes de ese gobierno porque no fue ella la presidenta, ¿no? No solo que no fue la presidenta, no ocupó cargos de ningún tipo de importancia, entonces, ocupó cargos de medio y bajo, ¿no? Pero eso también responde, digamos, a unos planteamientos que de alguna manera se vieron en el despliegue de este debate. Fue en la práctica, para mí en muchos momentos, una suerte de rendición de cuentas. Tanto Luisa González orilló al candidato presidente a rendir cuentas sobre su gobierno y también lo propio hizo Daniel Noboa. Daniel Noboa le increpó en muchas ocasiones sobre lo que fueron las decisiones del gobierno de la Revolución Ciudadana, lo que orilló a que Luisa González rindiera cuentas de lo que fue, en lo que ella catalogaba su gobierno. Y un poco remitiéndome a lo que era tu pregunta, la elección también de la vestimenta, de la postura, del performance que hizo Daniel Noboa, también fue y debe ser interpretado como a quién le quería hablar él, que evidentemente es a un electorado joven. Pero a ver, yo pongo sobre la mesa algo de mi experiencia también en el ámbito comunicacional. Y yo creo que yo a lo largo del tiempo, digamos, la formalidad de ser presentadora de noticias, ¿no? La presentadora de noticias o la periodista, ¿no? La periodista que sale a recoger información, el código era: tienes que vestirte de traje, ¿no? De chaqueta, camisa, falda o pantalón, jamás un zapato deportivo. O sea, es que era absurdo ver cómo las periodistas estábamos en medio de las protestas estudiantiles, por ejemplo. Me pasó muchas veces, corriendo a las bombas lacrimógenas con zapato de taco. O sea, yo creo que esos códigos se han roto y todo ha ido más hacia la autenticidad, más allá que los códigos formales que te dicen las ocasiones, ¿no? Yo creo que sí hay algunos códigos que hay que seguir, pero todo debe ir siempre de la mano de lo auténtico, sí, de acuerdo, y lo lógico. Entonces, ahí me pregunto, yo digo, más allá de querer hablarle a un electorado en especial, y pregunta para Stephanie, para integrarla a la conversación, la elección de la vestimenta no debería ir primordialmente de mano de la personalidad, de la comodidad, de la autenticidad del candidato, es decir, que no se vea disfrazado. Ahí yo tengo mis dudas sobre Luisa González, tengo mis dudas, que esta vez no ocultó su tatuaje, ¿no? Pero ahí más o menos, yo no le siento cómoda con esa vestimenta, ¿sí? No se trata de short y bikini y terno de baño, porque hay algunos códigos que hay que respetar, pero quizás verla a ella mucho más cómoda le habría ido mejor, y con otros colores, capaz que le sientan hasta mejor otros colores. ¿Qué dice Stephanie? Yo creo que parte de la estrategia también era ver no solo en fondo, sino en formas, cómo se era coherente con lo que buscabas en la estrategia. Parte de la estrategia, en el caso del presidente, se lo veía de una manera formal, pero siendo coherente con su narrativa de este nuevo Ecuador. En el caso de Luisa González, de alguna manera se presenta en este terno porque también parte de la estrategia, no estoy dentro del cuarto de guerra de ellos, pero estoy segura que estaban buscando esa imagen de lideresa firme, pragmática, pero también con un toque de modernismo porque no tenía el traje tradicional con solapa, tenía unas rayas negras que iban. Entonces,
si bien es cierto, tenía las formas de un traje tradicional, tenía, como dirían los chicos, algún edgy diferente, modernoso, pero sí, definitivamente la estrategia era mostrar a una candidata a la presidencia siendo mucho más guardando las formas y tratando de mostrarla como una estadista, con una firmeza y liderazgo, que era lo que se trató de presentar. Y ¿sabes qué? Y volviendo, uniendo lo de la vestimenta con lo que hablamos, el debate 2.0, hay algo interesante porque cuando hablamos de quién ganó el debate, unos dicen que fue empate, otros que... Pero hoy, después de esto, vamos a ver que quien ganó el debate ya no se mide por quienes solo vimos la televisión o escuchamos en la radio. Las métricas del éxito se las ven en el área digital. Y esto tiene ventajas y desventajas. En el área de las ventajas, conectas con los jóvenes, que muchos de ellos son apolíticos, los conectan en las redes. El fact-checking es mucho más rápido. Los riesgos son que las formas se priorizan a los fondos. Los riesgos es que de alguna manera se banalicen los temas importantes que debiésemos también estar tratando. Y de nuevo, este debate 2.0 también generó un posicionamiento de mensajes a lo largo del debate que normalmente ya han sido practicados por los dos equipos para que suene y se los presente de una manera natural. El problema, y hay uno de los riesgos cuando hay un preparación, que muchos de ellos no suenan tan orgánicos y naturales. Recordemos en el debate del presidente Lasso, cuando decía Andrés, no mientas otra vez, a él de alguna manera sonaba mucho más natural. Y después vimos una estrategia digital que tenía canción. En este caso específico, no se le sintió tanta naturalidad. Y solo para aportar con cifras, Rana René solo se mencionó 4 veces. A pesar de eso, los invito a hacer un scrolling en las redes. Es uno de los temas de mayor recordación. Dolarización y desdolarizar fueron 14 veces mencionadas. La señora María Moreno 4 veces del lado de Luisa González, y algún tipo de relacionamiento de narcotráfico fue 10 veces. Con esto quiero decir que a veces la preparación, si bien es buena, hay ciertos temas que enganchan orgánicamente. Rana René solo fue mencionado 4 veces y es lo que más ha pegado y ha reaccionado con memes y con activaciones. Y hay ciertos temas que no están dentro de la estrategia que de alguna manera también obtienen un análisis y una métrica diferente. El tema que es súper serio sobre el abordaje de Luisa González, sobre dejando alguna duda sobre algún tipo de discapacidad del presidente en cuanto a atención de ADD, ha generado una reacción orgánica de los padres y las asociaciones que sienten que este tipo de presentación afecta no solo a los que tienen esa condición, sino a la percepción de la sociedad de estos afectados. Claro, y ahí, digamos, no sé, diciéndolo de manera sencilla, ¿sí? Para el post-debate, yo creo que Luisa González cometió más errores que Daniel Noboa. Y eso se está viendo en este momento en las redes sociales. Si alguien ha reaccionado en contra de lo que dijo uno de los dos candidatos, hay reacciones fuertes en contra de Luisa González por parte de la comunidad de venezolanos en el Ecuador, por parte de las personas que tienen TDAH. En general, pues no ha habido, en cambio, una reacción sobre las denuncias fuertes que ella quiso colocar, como la de María Moreno o la de la empresa Noboa Trading. Eso nos interesa a los periodistas. Yo me di el trabajo de hacer una investigación sobre qué es esto de Noboa Trading y qué pasó y en qué estado está, ¿no? Y lo mismo que con el tema de María Moreno. Pero eso al resto le importa un comino, y no sé, este público al que tenían que llegar, por eso yo digo, no, ahí hay uno que cometió más errores y le dio de comer al postdebate, y esa es Luisa González. No sé si muy corto quieres opinar sobre esto, Stephanie, para ir con el resto de invitados. Sí, yo creo que de nuevo los que ganaron fueron los estrategas, y cuando hablamos de la reacción de Luisa González y alguien dice se salió de su control, se salió de sus cabales,
ella es una política muy medida y muy disciplinada. Es la apuesta que hicieron sus estrategas es de mostrarse confrontacional y de una manera agresiva para mostrar de alguna manera liderazgo y firmeza frente a este hombre poderoso de dinero, y esta era la manera de mostrar que no tenía miedo frente a la autoridad. Esa es mi lectura y creo que fue una apuesta que hicieron como estrategas. ¿Te parece acertada? ¿Te parece acertada? Porque a mí me parece, de entrada me pareció un error, pero yo no soy estratega política. Pero es que escúchame, y me llamó la atención y te digo por qué, y volvemos a lo que estabas diciendo al inicio del programa, cuando de alguna manera el candidato también tiene que no solo verse cómodo, sino que tiene que ser coherente con lo que está acostumbrado el público a ver. Luisa González a lo largo de sus 3 presentaciones de debates ha sido muy elocuente, muy disciplinada, al punto en el cual, si ustedes se acuerdan, en los debates pasados le fue tan bien en el manejo de las cifras y la comunicación, que decían que si los lentes que tenía le estaban dando la información. Entonces era innecesaria esa apuesta de confrontación y agresividad, cuando ella naturalmente le ha ido bien en sus maneras y en sus formas de comunicar en un debate. Ella en un debate, y la hemos visto en las otras veces, se engrandece y es muy cómoda. Entonces, sí creo que esa apuesta de tanta confrontación pudo haber sido un reto para sus votantes y los indecisos para hacer clic, porque ella no estamos acostumbradas a verla en ese nivel de confrontación. Perfecto. ¿Qué opinas, Antonio? Totalmente errática. Hay mucha gente, y conversábamos con Carolina antes de entrar a esta entrevista, había mucha gente que le veía no mal, sino bien a Luisa González y no caía mal. Pero luego del debate pues evidenció claramente que es una persona violenta, que ataca, que insulta, y cayó bastante mal. O sea, si es que Rafael Correa, hoy uno de sus problemas es que la gente le ve como prepotente, como agresivo, como una persona que ataca, que tiene venganzas, bueno, pues su candidata a la presidencia evidenció exactamente lo mismo en ese público, en ese electorado, que tiene todas esos miedos, esos temores y esas resistencias hacia Rafael Correa. Atacó, insultó, es decir, y cayó muy mal. Con ese estilo no persuadió al voto, a esa parte de voto blando que puede haber dentro de las filas o dentro de los electores o los seguidores de Daniel Noboa, mucho menos de los que votaron por otro candidato o tienen indecisión, blanco, nulo, o que no fueron a votar. Exactamente. Ningún candidato les favorece. O sea, después del debate lo que sí queda claro algo es que los votantes de Noboa se consolidaron y dijeron que le fue bien en el debate. Y los votantes de Luisa González están muy contentos con Luisa González y siguen votando por Luisa González, pero esos indecisos y esos otros votantes flotantes no se lograron convencer, sino que tienen muchísimas dudas alrededor de esa personalidad violenta y antipática que irradió Luisa González. En la lógica de encontrar un ganador y un perdedor, no sé si tú coincides con lo que yo digo, finalmente, siguiendo digamos, lo que ahora se denomina el debate 2.0, que es el post-debate en redes sociales, yo creo que en ese sentido Luisa perdió, porque se equivocó muchas más veces, y eso es lo que está rodando hoy en redes sociales, ¿no? Los errores que cometió. Más que, a ver, yo quiero, no estoy de acuerdo con Stephanie, no sé si Caro también está de acuerdo conmigo. Todo lo que se ha visto como lectura post-debate en las redes sociales es un tema no orgánico, sino generado por la otra campaña. Entonces, como tú decías, a la gente ¿qué le importa el tema de Noboa Training? Yo no entiendo, yo no sé de qué se trata, no me interesa. O sea, debería importarles, pero la realidad es que no les importa. Y a la gente no le importa. Mencionaron a un personaje que no tengo ni idea, ni no puedo repetir el nombre. María Moreno. No, ¿quién también será? O sea, no importa. El tema de Rana René no se engancha a ninguna cosa, la gente no entiende de qué se trata Rana René. O sea, ¿por qué le habrá dicho Noboa Rana René a Luisa González? No se entiende. Posiblemente por algún tema del Consejo de Participación Ciudadana, que la gente no sabe de qué se trata el Consejo de Participación Ciudadana, no sabe quiénes son los... O sea, el círculo rojo, sí, pero... No, nadie más. Entonces, estos temas no existen. El postdebate no existió, Janet, no existió, porque el debate tampoco existió. Contigo hemos discutido siempre, yo siempre vengo y sostengo que los debates no sirven para nada, a no ser que, igual que otro acto de campaña, se genere un hecho
que dé conversación para ese post-debate. O sea, y además para los más informados, Janet. El más informado, tú eres una persona informada y estoy seguro que viste todo el debate. Ya te has de haber estado, 2 veces. ya te has de haber estado durmiendo, pero viste todo el debate, porque fue feísimo. Pero tú, que eres bien informada, tuviste solo 14 minutos para concentrarte en el debate, nada más. Y para los jóvenes y para la gente en general, solamente tienes esos 3 segundos para engancharte y luego esos 30 segundos o un minuto del postdebate, que no existió. Entonces, no existió el debate, no existió postdebate, los dos empataron en un muy mal debate, y coincido contigo. La que pudo haber salido perdiendo es justamente Luisa González por su actitud beligerante, antipática, prepotente, de insultadora de barrio. Carolina, ¿qué podemos comentar? El debate 2.0, o sea, no es un debate, no es un debate natural, orgánico, es un debate finalmente generado por la contracampaña. Sí, yo coincido en eso. Y ahí viene algo más grave en esto, más cuestionador, no sé cómo ponerle. Y es que finalmente el postdebate gana el que más plata tiene. A ver, varias cosas. Para empezar, a mí me parece como reduccionista intentar determinar quién gana o quién pierde un debate, porque una vez más depende a quién le preguntamos. Porque además se pierde el foco de algo súper relevante. Es importante quién gana o quién pierde el debate, cuando realmente el foco del proceso electoral es quién gana o quién pierde las elecciones, ¿no? Pero además aquí, y yo lo vengo diciendo en varios espacios, ¿no? Hemos visto que a veces el ganador del debate no gana las elecciones. Pasó con Milei y más en Argentina, pasó con Harris, Trump en los Estados Unidos. Ganadores de debate que hacen un despliegue importantísimo de su intelecto, sus propuestas, la forma en la que se expresan. Y el rato que llegan a las urnas, pierden. Así de sencillo. Entonces, yo veo, por ejemplo, que aquí, si me preguntan a mí de la forma más objetiva, puedo decir quién ganó el debate, las barras bravas. Porque cada uno sale diciendo, yo tengo amigos correístas y amigos pro Noboa que les preguntas y dicen, no, es que Luisa le arrastró, fantástico, es que tú le viste la mejor en el debate. Y les he preguntado a amigos que son pro gobierno y me dicen, no, es que el presidente nunca se dejó despeinar, nunca se dejó provocar de la candidata González, entonces él fue el que ganó el debate. ¿Quiénes ganaron el debate? Fueron las barras bravas, en mi criterio. Entonces, el debate sigue siendo un elemento más de análisis, como en eso coincido con Antonio, digamos, para quienes estamos en el círculo rojo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? A ver, yo antes pensaba igual que Antonio, ¿sí? Que el debate sería útil si lo pudiéramos hacer no desde el Consejo Nacional Electoral, sino como se hace en Estados Unidos, lo organizan medios de comunicación, ponen periodistas de trayectoria y con capacidad de análisis y con experiencia para hacer entrevistas y para poder cuestionar y de alguna manera empujar a concretar a los candidatos. ¿Sobre qué? Sobre sus propuestas, ¿sí? Entonces dice, voy a generar 2 millones de empleo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A través de qué industrias y todo? ¿Qué es lo que podría ser un debate con más fondo? Definitivamente, yo y seguiré defendiendo como sea que el debate es necesario, el debate es útil. En eso discrepo con Antonio, porque definitivamente en democracia deberíamos debatir y debería debatirse en todos los espacios posibles, porque, digamos, es la única manera en que acercamos mucho más a los electores, a los candidatos. Sí, por ahí el debate en sí, las 2 horas de debate, nos vemos los analistas, quienes estamos mucho más metidos en la política, pero el postdebate sí llega a una gran cantidad de gente, no solo porque los mueven los medios de comunicación, los partidos políticos, sino porque también la gente se va enganchando un poco más, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que es importante, discrepo, digamos, en la forma en la que está organizado, me parece que hay mucho que mejorar en el formato, pero definitivamente el debate tiene que darse, ¿no? Y tiene que darse, sería excelente que se dé en medios de comunicación, que los colegios profesionales organicen los debates y sobre todo que se debata sobre las propuestas. Lo que terminamos viendo a la final del día, y creo que en eso los estrategas también se llevan un punto, es que los candidatos se orillaron el uno y al otro a debatir sobre los puntos débiles que tiene cada candidatura, y eso nos remite necesariamente al pasado, ¿no? A lo que ya hicieron ellos, y es lo que yo dije un poco, a una suerte de rendición de cuentas.
Creo que el debate y el postdebate hoy día está sobre todo en las redes sociales, también por un tema de acceso, porque finalmente los medios de comunicación siempre se van a decantar por un tema de, uno, las propuestas y dos, por aquello que la gente sí puede verificar. O sea, los medios de comunicación tienen la enorme responsabilidad, lo que tú decías es, bueno, se mencionó Noboa Trading, voy a verificar la información sobre esto, se mencionó los chats que hoy circulan sobre el Consejo de Participación Ciudadana, vamos a verificar esta información. Las redes sociales no necesariamente te exigen eso, los usuarios de redes sociales pueden lanzar un montón de cosas y se termina convirtiendo en un lodazal, que es lo que decía Antonio, de un debate que estuvo marcado por la confrontación, esto se trasladó a las redes sociales. Y un fenómeno interesante que yo creo que no es menor, es que con todo el tiempo que hay para eventualmente tratar todos los temas que se lanzaron en el debate, porque este debate arranca la campaña, vamos a probablemente seguir topando un montón de temas. Este tema, por ejemplo, del trastorno de déficit de atención, que al comienzo parecía que estaba ahí como suelto, ¿no? Con los días se va incrementando la discusión y siguen saliendo colectivos y parece que este tema va a ir creciendo, ¿no? Algo que aparentemente no marcó, digamos, de forma importante el debate. Hoy han pasado 3 días y el tema sigue, digamos, instalándose en las redes porque, como ya lo mencionábamos, hay colectivos, hay gente que se sigue pronunciando y este tema no es menor. Es decir, yo creo que tiene y además mucho que ver con el calendario y la fecha en la que se hizo el debate. Stephanie, bueno, creo que todos hemos ya puesto sobre la mesa lo que pensamos sobre el debate, lo que está sucediendo en el postdebate y cómo se está enfocando. Finalmente no nos está dando información importante para tomar una decisión. Y como dijo Carolina, Stephanie, aquí finalmente importa un comino quién ganó el debate. Lo que importa es quién va a ganar las elecciones. Como estratega, hablemos del futuro, hablemos de qué se deben hacer en estas 3 semanas que quedan para próximas al 13 de abril, que tenemos que elegir un nuevo o nueva presidente o presidenta de la República. ¿En qué se deben enfocar los candidatos? ¿Cómo deben ser estas campañas? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo llegar finalmente en el debate? Yo creo que no lo lograron ni lo iban a lograr jamás. Por llegar a ese público que quizás ni vio el debate, el que queremos que vote por uno o por otro. ¿Cómo llegar a ese elector que les va a permitir marcar una diferencia de 1 o 2 puntos a 2 candidatos que llegan a segunda vuelta empatados? Esa es la realidad. Bueno, yo creo que en el debate, a pesar de que no lograron mover de un lado al otro, creo que el delineado de cancha estaba y podemos ver ciertas luces hacia dónde las campañas se van. Desde el punto de vista del presidente Noboa, él enfocó mucho en mujeres, emprendimiento y jóvenes. Han sido su base a lo largo no solo de su campaña, de su primera campaña, sino también ahora. Él mencionó muchas ayudas para este grupo objetivo. De acuerdo a los análisis postelectorales, mayoritariamente las mujeres apoyaron al presidente Daniel Noboa en su anterior elección y lo ayudaron a llegar a ser presidente. Entonces hoy veo un presidente no solo que va a tener que tener más territorio, es un presidente que le está hablando a ese grupo objetivo tanto jóvenes y mujeres que lo han apoyado. Y en el caso de Luisa González vimos un delineado de cancha donde le hacía y le guiñaba el ojo a sus bases. Me parece interesante hablar de los 3 temas de esas bases. Recordemos que a lo largo de la historia política electoral de las últimas 6 elecciones, para los que nos están viendo pueden acceder a los mapas electorales, la costa ecuatoriana ha solido votar por el correísmo, Sierra Centro y Oriente por el candidato que no es correísta. ¿Qué es lo que sucede hoy? Para los que nos están viendo, en la costa ecuatoriana suele llover muchísimo en estas épocas. Y en Guayaquil no es vacaciones, no hay colegio. Esto me pareció que fue una estrategia interesante de Luisa González de sembrar la semilla. ¿Por qué sembrar la semilla? Cuando ella habla de educación y habla de falta de inversión en infraestructura y que los uniformes llegan tarde, los libros llegan tarde, ella estaba sembrando la semilla. ¿Por qué? Porque en abril los colegios en la costa inician. ¿Qué es lo que sucede? No es este gobierno, no es el anterior. A lo largo de los años, regresar a clases en la costa representa un reto, porque no importa cuánto inviertas en infraestructura, si lo has hecho o no, no importa cuál sea tu logística, siempre es complicado el regreso a clases en la costa por el invierno. Entonces,
conectando que el Daniel Noboa, sus bases normalmente y su apoyo ha venido de las mujeres, Luisa González dice y introduce el tema de educación. ¿Por qué? Porque en 3 semanas, cuando la mamá vaya a inscribir al hijo al colegio, lo más probable es que tenga algún tipo de reto, llámese de infraestructura, llámese de libros o llámese de uniformes. No es porque es el gobierno de Daniel Noboa. En los gobiernos suele suceder por el reto del clima. Entonces, sí, frente a esto, de nuevo, Luisa González no solo trata un poco de hacerle un guiño a esa base de mujeres, sino que habla de temas de sus bases, como es el tema de si te van a afiliar o no, habla del tema de los venezolanos, considerando que las bases y sus focus groups están hablando que mucha de la gente de sus bases siente que el desempleo pudiese ser responsabilidad de esta ola grande migratoria. Claro, pero entonces sí creo que los dos estuvieron estratégicamente y preparados para posicionar mensajes. Sí, ahí, no sé, a mí me hubiera gustado, yo soy muy visual y yo creo que la mayor parte de la gente es visual. Aunque seas auditiva, la parte visual es muy importante, sobre todo si estás viendo la tele, una pantalla, ¿no? Ahí, por ejemplo, Daniel Noboa también intentó posicionar un tema y a mí me parece que si hubiera llevado una fotografía, algo muy grave que está ocurriendo en las casas de esas madres que tienen que mandar a sus niños al colegio y que no los están mandando, no porque no tienen la escuela o porque no tienen la mochila o el libro o el uniforme, no los están enviando porque están consumiendo drogas, es decir, son víctimas del consumo de drogas ya, o porque tienen miedo al tema de violencia. Mandar al niño al colegio, pues puede ocurrir algo en el camino, o pueden ser cooptados por los grupos de delincuencia organizada justamente en el sistema educativo, que es un problema grave, y lo planteó Daniel Noboa. Sin embargo, no sé si ese mensaje llegó, porque él insistió mucho con lo de la tabla lo de la tabla de consumo, ¿no? Y lo que quiso decir es que esa tabla de consumo es el inicio de el mayor problema de las madres de familia, y coincido. Y eso es algo que, por ejemplo, aquí los periodistas lo vamos a hacer. No sé si a alguien le interese, pero en las casas de la gente más pobre, que no tienen para pagar una clínica, están encadenando a los niños, a los jóvenes, a las chicas, para que no se salgan a la calle a consumir. Con lo cual, a mí sí me parece que ese es un tema importante y sensible, pero llegó. Y es estratégico, porque así como Luisa González y sus estrategas identificaron los temas de preocupación de sus bases, en los focus groups se puede identificar que las madres responsabilizan directamente a la tabla de consumo con el consumo de sus hijos. Entonces, con esto en mente, a pesar que el presidente solo lo mencionó, tal vez no tuvo o no pudo elaborar el tema. Entonces, algunos cuando estábamos escuchando decían, bueno, pero la tabla de consumo ya la quitó, pero entonces no entiendo por qué la volvió a poner. Y yo les decía, yo he visto las cifras, muchas de las madres responsabilizan a la tabla por el inicio de consumo. Entonces, de nuevo volvemos de una manera pragmática a identificar el delineado de cancha de los dos candidatos. Nos vemos que este delineado de cancha, más allá del debate 2.0, estaban clarísimos cuáles eran las temáticas y a dónde querían llegar. Ahora, solo para terminar con el tema que tú mencionabas de la parte gráfica, si bien es cierto, es importante, como no estás familiarizado con el tema, llega un momento en el cual el presidente sube pero claro, no sabes si tienes que subir mucho o mantenerlo en la cámara para que la cámara enfoque, o solo la bajas, y a pesar de que se lo veía súper preparado, uno nunca sabe a qué cámara ver y cuánto tiempo mantenerlo. Entonces creo que eso también jugó en contra. Pero es que a mí me vuela la cabeza, ¿no? Yo hubiera llevado una cadena, ¿sí? Le hubiera hecho su tabla, ¿sí? Le puso cadenas a los jóvenes que están en los hogares de gente más pobre para que su hijo no se salga. Cadena que, por supuesto, ya le rompí su tabla y aquí está la cadena que ya se la quité. Pero la regulación decía que no, Janet, solo podías llevar hojas solo podías llevar hojas y apuntes, no podías llevar nada externo. Bueno, en el bolsillo, que se metan, no sé, es que hay que ser recursivos, ¿no? En esto, es que, como dice Carolina, que hay que ganar elecciones. Pero la gran pregunta es, y voy con Antonio, con esos mensajes,
digamos, que estamos descubriendo ya aquí en el postdebate, ¿no? De Luisa González hablándole a esas madres que van a tener que ir que van a revivir los problemas de todos los años al iniciar la escuela, ¿sí? Y el colegio de sus hijos. Y ella está mandando un mensaje justamente a ese público que quizás, o a ese lector que tiene que tomar una decisión por uno o por otro. El que me va a dar el uniforme, el que me va a dar el libro, el que me va a resolver es esta señora. El otro no me está diciendo nada. Pero por el otro lado, Daniel Noboa tal vez sí llegó a esas madres que dicen, a mí no me importa que no tenga finalmente, o sea, que no tenga libros, lo resuelvo de alguna manera, pero ¿cómo saco a mi hijo de las drogas? Y que quizás sí le llegó, entonces quizás el votante nos sorprenda. Yo creo que esos temas no llegaron con la fuerza que quisieron los candidatos, ni tampoco... Pero tal vez a nosotros, porque no tenemos ese problema, gracias a Dios mis hijos pero no consumen drogas, pero hay formas, Janet, porque si tú hablas de la tabla de las drogas, yo me imagino una tabla grandota con algunas drogas ahí, no sé a qué se refieren. La tabla de las drogas es un tema medio etéreo, medio inentendible, ¿no? El tema sencillo era decir, en el gobierno de Correa se permitió llevar tantas drogas, portar tantas drogas y que no era delito. Entonces, yo no voy a permitir que se lleve nada de drogas, nadie puede vender, nadie puede consumir. Eso es lo que hizo Correa. Porque si hablas de las tablas de las drogas, yo en serio me imagino una tabla triplex con algunas drogas. Subestimamos mucho al elector. No, yo te digo, no. El tema de tablas de drogas en algún momento sí se posicionó. No, además son temas repetitivos, que ya forman parte del paisaje. O sea, por ejemplo, el tema de la dolarización y desdolarización, por supuesto que te da miedo a ti como ciudadano que piense en el futuro y que económicamente, mejor dicho, el principal problema que tú tienes siempre va a ser el económico y tienes que proteger tu economía, la economía de tu hogar, de tu familia. Pero el tema de la dolarización ya es como verle al Pichincha todos los días. O sea, ya no sé. O sea, son temas muy repetitivos. Yo vuelvo al inicio, Janet. Pero van de la mano de las mediciones, ¿no? Sí, pero, Janet, yo voy al inicio. O sea, yo sí dudo en serio, francamente, que los dos candidatos tengan estrategas. O son muy malos alumnos. O sea, no hicieron caso absolutamente nada de lo que les recomendaron los estrategas. De aquí vuelvo a un tema aún más importante, que es lo que Carolina acabó de decir, que es lo importante es ganar elecciones, ¿no es cierto? Pues, ¿qué pasó en la primera vuelta? Al menos yo hablo por mí, yo me equivoqué. Me equivoqué porque creímos en las encuestas de opinión que habíamos creído toda la vida y que ya fallan y que van a seguir fallando. Por eso en esta segunda vuelta no voy a hablar de encuestas. Pero empataron en una muy mala campaña en primera vuelta y por eso empataron en las cifras. Y luego tenemos el primer acto de campaña, que es el debate. Vuelven a empatar en un muy mal debate, metidos en el lodazal del idioma de la política. La pregunta es, después del debate, ¿van a tomar decisiones cada uno de esos dos candidatos para tener en serio una campaña estratégica, disciplinada, con nueva comunicación política para marcar la diferencia? ¿Cómo debería ser esa nueva campaña? O sea, primero... ¿Cómo ver candidatos de verdad ahí, campañas y estrategias? Primero conseguirse unos buenos estrategas, que no creo que tengan realmente. Y si los tienen, entonces hacer caso, pues. Tener información y tener estrategia para tener nueva comunicación política. Y sin lugar a dudas, los estrategas les van a decir: sálganse del idioma del insulto, del odio, tóxico, negativo. Hablen a la gente, hablen en el idioma de la gente, no en el idioma de los políticos. Hablen de los temas que a la gente le interesa. La gente quiere soñar, quiere divertirse, quiere entretenerse, quiere tener seguridad en todo sentido, física y económicamente, para tener la tranquilidad de vivir con sus familias en paz. Si es que el otro insulta, si es que el otro ataca, está muy bien, está metido en el idioma de la política, déjenle nomás. Porque haciéndolo diferente, así como llegó el presidente Noboa al debate vestido sin traje, corbata y mocasín, sino con jean, ese mismo hecho formal tiene que ser traducido en la diferencia radical con la política tradicional para poder ganar la presidencia. ¿Qué tienen que hacer los candidatos para ganar, Carolina? Una campaña con microscopio, porque el pequeño segmento de votos que quedan disponibles es fácil ubicarles en el mapa, Janet. Yo creo que hoy, gracias a la estadística, gracias a los
los estrategas, gracias a la capacidad de segmentación que, por ejemplo, nos dan las redes sociales, hoy no es tan difícil encontrar a los electores, hoy no es tan difícil saber qué les gusta, dónde están, qué quieren escuchar. Antes, probablemente, con los medios de comunicación masivos, era un poco más difícil. Hoy es fácil, hoy las redes sociales nos permiten incluso microsegmentar. Si ustedes me preguntan a mí, ¿dónde está la mayoría de electores? Están en la Sierra Central, por ejemplo, en Quito. Entonces, la campaña de hoy, donde la mayoría de electores ya tomó una decisión en primera vuelta, que es un hecho inédito, la mayoría, 8 de cada 10, diría yo, ya sabemos por dónde se va, queda un microsegmento de voto blando que podría migrar entre entre los dos más bien dicho, pero también hay esta gran bolsa de electores que se decantaron por los 14 restantes. Se ha discutido mucho que el voto de Isa, que el voto de Andrea González, pero también hay todos estos que se decantaron por el resto. Son importantes. ¿Dónde están? La mayoría de ellos, pienso yo, en la Sierra Central, y los datos lo confirman, la Sierra Central y en Quito. Una campaña microscópica. En el debate segmentada, es decir, que digamos el momento en que se hace territorio, se segmenta las redes sociales, incluso no solamente el candidato llega a esos las brigadas de los candidatos, las brigadas, sabiendo qué les interesa, pero tiene que haber una campaña general también, porque no pueden descuidar a los que teóricamente ya están seguros, no pueden descuidar. Y yo creo que ahí, ¿cómo debería ser esa campaña? Mi punto de vista es lejos de los insultos, lejos de los políticos tradicionales, y una campaña que es lo que pega centro, es una campaña muy emocional. Que mira, hay una cuestión súper particular. Fuera de los candidatos, fuera del elector que ya tomó una decisión, está esta gran bolsa de indecisos. ¿Qué le caracteriza a un indeciso? Que además es una pregunta súper particular. Que no quieres votar por nadie, que no te mueve, que te mueven muchas cosas, digamos, que te estimulan. Exacto, entonces precisamente a ellos no les interesa la política. ¿Por qué hablarles de política? Entonces hay que buscar unos mensajes, hay que buscar unas causas que a ese indeciso le muevan a tomar una decisión. Si hay una particularidad que ya nos dicen los datos, el porcentaje de indecisos suele bajar en la segunda vuelta porque te sientes forzado a tomar una decisión entre A y B. Entonces, exacto, pues tienen conciencia democrática, finalmente, como suelen decir algunos consultores, es decir, voy a votar por el menos malo, por el menos antipático. Entonces no sea antipático, por ejemplo, no tome actitudes antipáticas. Entonces a mí me parece que una campaña microscópica puede ser interesante. En el debate, por ejemplo, no hubo un mensaje particularizado, nadie le habló, por ejemplo, a los quiteños y quiteñas, nadie habló, y ahí, por ejemplo, no necesariamente debías hablar de la gente, debías hablar de los problemas de la gente. Le escuché algo a Stephanie, saber, por ejemplo, que en la sierra en este tiempo llueve mucho, o hablar de temas del agro, por ejemplo. Es decir, no necesariamente tenías que hablarle a los quiteños o a los guayaquileños o a los campesinos o a los indígenas, pero sí de los problemas que le aquejan a esa gente. Pero cuando hablamos, creo que debieron haber, o sea, fíjate, siendo tan microscópico el electorado que falta por tomar una decisión y de quien depende en las próximas elecciones para saber quién gana o quién pierde, yo me conecto con esta idea, Carolina. Yo creo que sí debieron haber incluido en el discurso algo en particular para este elector que es el que queda. Fíjate algo muy interesante. El otro día estuve conversando con algunas personas que hacen investigación en la ruralidad y me decían algo súper particular. Fíjate cómo cambia la percepción de inseguridad cuando hablas con alguien que vive en la capital y que te dice inmediatamente el asalto, la extorsión, el secuestro. Cuando vas a la ruralidad, de lo primero que te hablan es del abigeato. Por supuesto, el robo de ganado. Eso no está en el top of mind de una persona que vive en Quito Central, por ejemplo. Pero cuando tú vas a hablar de inseguridad en la ruralidad, lo primero que se te roban es el ganado, por ejemplo, y además la noción de justicia. Cuando nosotros hablamos de justicia, estamos hablando de la fiscalía, estamos hablando de las dependencias judiciales. Cuando tú hablas de justicia en las poblaciones indígenas, ellos te van a hablar de la asamblea, te van a hablar de la justicia indígena, te van a hablar de que sí. ¿Has visto los cartelitos de ladrón cogido, ladrón quemado? Ellos ni siquiera se van a tomar, muchas de esas comunidades, la molestia de ir a poner una denuncia. Otra percepción de justicia es que tú vas a poner la denuncia cuando realmente es algo que te mueve, porque es algo de valor y es algo que dices, me robaron el auto, voy a poner una denuncia. Pero cuando te roban el celular,
¿Cuántos de nosotros te piensas 10 veces antes de, ¿será que me hago el viaje a poner la denuncia por el celular? Porque además hemos perdido la confianza en los órganos de justicia. Entonces, todas estas reflexiones, digamos, que estamos haciendo en esta mesa de análisis, pasan también por un tema estratégico que, insisto yo, debería ser hoy materia de estudio para hacer esta campaña microscópica. Última pregunta, porque tengo que cerrar el programa. Stephanie, yo siempre voy y me agarro de mi sentido común, pero evidentemente no soy una experta en este tema. Pero si es que el número de lectores a los que hay que convencer todavía, a los que hay que persuadir, es pequeño, está ubicado, porque lo que dice Carolina se lo he oído a estrategas de todo tipo, que están en la Sierra Central y en Quito, ¿sí? Si ya los tenemos ubicados, ¿no es más fácil identificar qué necesitan, qué quieren, cómo empatizar con ellos, en qué lenguaje hablar, cómo acercarse a ellos? Porque es un nicho pequeño, está geográficamente ubicado en el mismo lugar, digamos, ¿no? No estamos hablando de que es una cosa más etérea que tienes que casi que adivinar dónde estarán, ¿no? Hay unos en la costa, otros en la sierra. No, están centrados en la Sierra Central y en Quito. ¿No hace eso más fácil el trabajo de los estrategas de campaña? ¿O cómo es la realidad? Tú que has trabajado en esa área. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Carolina, la Sierra Centro es importantísima y de hecho, solo para decir un tema de análisis, cuando Jan Topic en su campaña hablaba de seguridad y sacó estos carros y estos policías que un poco le decían los Robocop, nosotros que vivíamos en la costa ecuatoriana queríamos irnos a vivir dentro del carro porque nos daba una sensación de seguridad. Pero esa misma palabra, seguridad, y lo ato a lo que estaba diciendo Carolina, el concepto de seguridad y de inseguridad cambiaba los rangos de acuerdo a las zonas geográficas donde vivías. Para Guayaquil y la costa, ese carro Robocop era maravilloso y nos iba a proteger, pero para la Sierra Centro era un despropósito, era mucho, no conectabas con el concepto de inseguridad. Pero solo para hablemos pragmáticamente de cifras. Si bien es cierto, podemos identificarnos en Quito, en la Sierra Centro, también tenemos que identificar cuáles fueron los votos que migraron de la elección pasada a primera vuelta y la segunda vuelta. ¿Y por qué vuelvo y le hago la apuesta a que el presidente más o menos sí manejaba esas cifras y le habló a las mujeres? En la elección pasada, y lo voy a leer, la diferencia de votos estuvo, 371.163 votos fueron la diferencia. Si hacemos un análisis sobre que las mujeres representan 50.9 del padrón, estamos hablando que casi la mitad de esos votantes eran mujeres. Entonces yo sí creo que hay una estrategia de llamar a las mujeres porque es 50% del padrón y 20% de ese padrón son los jóvenes. Entonces, de nuevo, si bien es cierto, Quito y la Sierra Centro son importantes, y miren lo que ha pasado en los últimos 2 días, en el cual Leonidas Giza dice que iba a dar el apoyo a Luisa González, pero las diferentes agrupaciones y comunidades indígenas de la Sierra Centro han hablado de nosotros no vamos a apoyar lo que está haciendo Leonidas Giza, nosotros vamos a apoyar al presidente, y esto muestra también un acercamiento del gobierno para un poco dividir esa hegemonía, porque normalmente la Sierra Centro ha solido votar de la misma manera y tiene una estrategia para ellos. Entonces, pues, Antonio, yo no sé si el tema para segunda vuelta, comparado con otras elecciones en donde la disputa es más grande, el elector al que hay que convencer y llegarle está más disperso, incluso es diferente entre sus edades o estratos sociales, necesidades. Hoy tenemos mucho mejor identificado. Stephanie lo pone desde otro análisis, las mujeres. Y las mujeres tenemos muchos problemas en común, independientemente de cuál sea nuestro estrato social o el lugar en donde vivimos. Entonces, la segunda vuelta, ¿cómo la ves? ¿Está más complicado ganar
¿O no? Si tienes tan fácil y es tan poco la gente a la que hay que convencer y está ubicada donde está. Siempre va a ser complicado si es que no tienes estrategia. Y yo veo que los dos están dando palos de ciego. Y yo quiero ponerte un ejemplo. O sea, la segunda vuelta en donde el expresidente Guillermo Lasso gana la presidencia, era una campaña que él la tenía perdida. Porque además en primera vuelta la diferencia entre el correísmo y él fue realmente grande. Me parece que fueron 10 puntos, no me acuerdo cuánto fue la diferencia que tenía el candidato Arauz con respecto a Guillermo Lasso. El tema y la diferencia que se marcó es porque el expresidente Lasso se sometió a una estrategia de manera disciplinada, totalmente disciplinada. Casi perdió su voz y casi perdió su capacidad de hacer las cosas y se sometió a la estrategia. Hizo cosas disruptivas, ¿no? Recuerdo Total. mucho un video en que Imagínate como tú, que bailó un pasito de baile con una chaqueta rosada. Sí, imagínate tú, una persona que siempre se la vio como viejo, aburrido, banquero, alejado de la gente, pudo haber en base a estrategia convertirse en un tipo cercano a la ciudadanía, un candidato cercano a la ciudadanía, y logró remontar esa diferencia de 10% que tenía Andrés Arauz de la Revolución Ciudadana y ganar la presidencia del Ecuador. Aquí no hay misterios. Lo que dice Carolina, lo que dice Estefanía, hay cómo segmentar, se debe ubicar al electorado, ese electorado posible y ese electorado imposible. Vamos por el electorado posible, entonces vamos a seducirle en base a estrategia. No hay que inventar absolutamente nada, Janet. El tema es que se sometan, que se sujeten y que sean disciplinados, porque lo que hemos visto en primera vuelta, lo que hemos visto en el debate y lo que hemos visto en estos últimos días no tiene nada que ver con una estrategia coherente y con una nueva comunicación política, porque los dos han caído en la vieja política. Ojalá no asomen ya mismo trepados a tarimas y haciendo concentraciones y con banderitas, porque ahí sí se van a graduar de políticos tradicionales. Carolina, cierro contigo. Bueno, a ver, en términos generales yo creo que ambos han cometido, digamos, algunos errores, lo vimos ya durante el debate. Creo que, tal como lo ha dicho Stephanie, creo que hay puntos que podemos resaltar en ambas candidaturas. Yo sí siento que hay una evolución en ambos candidatos entre los debates anteriores y el debate que presenciamos el pasado domingo. En Luisa González, yo me arriesgo a decir, digamos, que vemos una evolución tanto en su performance de discurso cuanto en la figura que han construido de ella. Veo una política más madura, veo una política con mejor discurso. Evidentemente, y coincido que creo que con la opinión de muchas personas que apoyan su candidatura y que también rechazan su candidatura, ¿no? Creo que hay mucha agresividad de su parte. Y en cuanto al candidato Noboa, me parece que también vi un candidato, digamos, más cómodo en el debate, pero también creo que también cayó en esta seducción de atacar, de dejarse atacar y caer en algunas muletillas que no aportan, digamos, en la decisión de los electores, ¿no? Insisto, soy una defensora de los debates porque creo que son espacios que aportan a la democracia en muchos sentidos y sobre todo a que tengamos más elementos el momento de acercarnos a las urnas. Personalmente creo que finalmente este pequeño segmento que va a definir quién va a ser el próximo presidente o presidenta del Ecuador, le queda mucho por ver. Le queda mucho por ver, porque quienes ya tomaron la decisión, no importa lo que pase en las próximas semanas, su decisión no va a cambiar. Pero son los indecisos quienes van a escoger quién nos va a gobernar los próximos 4 años. Y ahí viene el gran desafío para esta campaña. ¿Qué van a mostrarle a los indecisos? Y me parece un desafío enorme, Janet, porque como lo mencioné, los indecisos son poco motivados. Entonces, ¿qué les va a motivar? Es la gran interrogante que tienen las campañas. Y con ese interrogante nos quedamos, pues haremos análisis ya sobre la marcha y viendo cuáles son las estrategias que deciden tomar los equipos de ambos candidatos y pues en qué lenguaje le hablan, si deciden pues tomar en cuenta esta importante votación de las mujeres y las mujeres se convierten en el centro a nivel general y en particular en medio de este grupo que está identificado que le falta tomar una decisión. En fin, yo digo, pues en este país, sobre todo los que nos gusta hablar de política o analizar la política, no hay como aburrirse.
Así que vamos a ver qué es lo que deciden, pero yo sí me parece interesante que este es un nuevo reto, porque digamos algo que lo veían perdido quizás otros candidatos, es decir, los indecisos son los indecisos. Ahí están, hay un margen de la población a la que está interesada en la política, que está interesada en la toma de una decisión y que está esperando algo de mí para votar por mí. Eso ya no existe ahorita. Esos todos están ya decididos y ya tomaron partido. Ahora tenemos un grupo pequeño de indecisos o de personas decepcionadas o que no les interesa la política, a los que hay que convencer, y eso implica hacer cosas nuevas, diferentes de lo que ya han hecho. Como dice Antonio, si se presentan como los políticos tradicionales, pues difícilmente les harán cambiar de opinión. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por ahora les agradezco a ustedes por ayudarme a analizar este tema. Gracias Antonio, gracias Caro y también gracias Estefi. Muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto pues compartir contigo este panel. A ustedes también muchísimas gracias. Que tengan una buena noche.